Alfredo es emprendedor en serie, fundó Intelify, fundó Blogger, es impulsor de la Wikipedia. Perdón, joder. La Wikipedia cordobesa, Cordobapedia, y apareció recientemente en una lista de españoles innovadores en el MIT, ¿no? ¿Cómo? Intelify ha aparecido una de las empresas innovadoras según un estudio del MIT. Sí, pero en el MIT de España me podía tirar el rollo que a nivel mundial, pero es el MIT de España. ¿Es de España? De España, sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Miguel Ángel, a Guillermo por la invitación, porque realmente es un placer hablar de un tema que normalmente, por circunstancias, no tengo el placer de hablar. Y eso es lo primero que me gustaría hacer cuando Miguel me invita a participar y me dice, oye, que está preparando una jornada en el ámbito de la salud y me invita a participar, especialmente por una charla que hace 3 años, de hace 2 años y medio en Sevilla, en el EVE, donde hablé, era la de las primeras veces en España se hablaba del yo cuantificado y donde básicamente pues explicaba cuál era el movimiento y demás. Pero como os digo, salvo esa charla, a raíz de ahí cuando Miguel me habla de que están preparando con Guillermo un evento donde va a tratar como salud y me dice, oye, te invito, ¿te apetece? La verdad que me apeteció muchísimo por una serie de razones. Porque lo primero que y por eso lo empiezo así, ¿qué hace una persona como yo hablando de salud? Porque yo, a diferencia de Tania, en la empresa donde yo trabajo y donde he trabajado históricamente, no tengo nada que ver con la salud. Yo me licencié en finanzas, no he trabajado nunca, tengo una empresa de tecnología, he trabajado en banca, pues yo de salud no sé nada. Incluso ahí por eso he puesto, como terceros me ven a mí, que es LinkedIn, si sabéis que ahora mismo os pueden hacer un endorse, os pueden decir qué tipo de actitudes tiene o qué habilidades. Como veis ahí nadie pone a hablar nada de salud. Entonces, ¿cómo es posible que esté ahí? Me podría tirar el pego, lo decía antes, diciendo, pues bueno, que mi abuelo era médico dentista, o que mi padre médico estomatólogo. Pero si os digo la verdad, en mi casa, particularmente a mí, a ninguna de mis hermanas, de mis 4 hermanas, no ha interesado lo más mínimo la medicina. No somos una familia donde se hable de medicina. No nos interesa para nada el tema de las enfermedades. Pero ahí posiblemente radique mi ventaja competitiva y mi legacy, no arrastro legacy. Y los que entendáis de informática, por cierto, hago un paréntesis. De los que estáis aquí, ¿cuántos estáis relacionados directamente con el campo de la salud? Directamente. 80%, interesante. Vale, pues entonces tenéis una visión que yo no tengo. Vosotros arrastráis un legacy. A vosotros lo que posiblemente os hayan educado y el conocimiento que os hayan entregado sea un conocimiento que está muy basado en el siglo XX. Yo esa aproximación no tengo hacia la sanidad y hacia la salud. Y esa, insisto, es mi ventaja competitiva. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues mirad, porque soy una persona que siempre me ha interesado sobre todo el futuro. Y el futuro al que vamos, los próximos años. A mí cuando me dicen, bueno, ¿tú cómo te definirías? Emprendedor en serie, como decía Miguel. Sí, porque es lo que hago, hacer proyectos, pero sobre todo me interesa mucho el futuro, los próximos, el futuro más inmediato. Y lo que siempre he tenido claro y donde he pasado gran parte de los últimos 20 años de mi vida estudiando cuáles son las principales tendencias que vienen ahora. Y entonces por eso sí me da argumentos para poder hablaros a profesionales que ya sois de la salud o que vais a ser dentro de poco profesionales de la salud para hablaros de la misma desde una perspectiva posiblemente bastante diferente a la que podáis escuchar. En línea con algo de lo que ha comentado Tania, pero en algunos aspectos algo más radical y políticamente incorrecta. Ya lo escucharéis algún que otro comentario que muchos de vosotros muy posiblemente no estáis de acuerdo, pero eso es lo que hace, entre otras cosas, cambiar la mentalidad que tenemos hacia el tema de la sanidad. Lo primero, ¿quién no sabe que estamos en un mundo radicalmente nuevo? ¿Quién no se lo cree? Porque aquí, desgraciadamente, que cuando hablamos aquí de algunos aspectos, vemos, por ejemplo, si cogemos lo que ha comentado Tania, lo que podemos ver, vemos todo esto como un tema transicional, bueno, vamos hacia esa fase, esto ya llegará. Efectivamente, ya llegará o no, y el grado en el cual va a llegar a nuestra sociedad depende de nosotros. Entonces ahí podemos tener una gama, desde el negro al blanco, tenemos una gama de grises donde como sociedad, y en este caso como nación, como España, y en este caso más concretamente, porque tenemos transferidas la autonomía, las competencias, la autonomía de la Junta de Andalucía, tendremos que decidir cuál es el modelo de sanidad al cual vamos.
Entonces, por eso sí me interesa compartir con vosotros mucho cuál es una visión diferente de gente que no tiene nada que ver con la sanidad y que el análisis que hace de la salud lo hace de una manera muy diferente. Mirad, cuando tengo charlas, y aquí empiezo lo que es propiamente, ya después de la introducción, lo que os quería trasladar. Yo desde hace mucho tiempo, siempre cuando doy una charla, y han sido ya decenas y decenas de las que he dado sobre futuro, siempre empiezo utilizando este gráfico de Stuart Brand. Stuart Brand es el fundador de una fundación en el año 70, se llama Long Clock Now, lo que se dedica a estudiar la civilización en términos de milenio. No se dedica a estudiar el futuro de la civilización en el corto plazo, sino que lo hace a largo plazo. Y cuando habla de largo plazo estamos hablando de milenio. Pues bien, Stuart Brand, él crea un gráfico que se llama el gráfico Layers of Civilization. Son los estadios de las civilizaciones. Básicamente, con este modelo que os voy a poner, se explicarían todas las civilizaciones de la historia, de la Tierra, de las que haya habido hasta ahora y de las que habrá en un futuro. Él lo que viene a decir es que las capas de la civilización, una civilización, la primera capa que la afecta, ¿cuál es? Es la naturaleza. ¿Por qué? No es lo mismo nuestra civilización que la de un esquimal o la que un bosquímano o uno que viva en la franja ecuatorial simplemente por el clima al cual se enfrenta. No es lo mismo el clima mediterráneo que el que pueden tener los países nórdicos. No puede ser lo mismo. Bien, pues sobre la base de la cultura, ¿cuál es la que está por encima? Hablaríamos en este caso de la cultural. En función de esa, digamos, por encima de la capa de la naturaleza, la siguiente más importante es la cultura. La cultura, tenemos diferentes culturas a lo largo de la Tierra. Bien, pues a cada una de esas culturas, en función de la cual tengamos, ¿qué nos damos? Nos damos unas formas de gobierno. No es lo mismo la cultura que hay asociada, pues no sé, en el Golfo Pérsico, donde hay una tendencia a tener, pues, dictaduras monárquicas, pues más o menos, bueno, democráticas no la tienen, hay que quitarle las comillas, pero bueno, un tipo de dictaduras monárquicas con bastante control de las libertades humanas con respecto, por ejemplo, a lo que podemos tener en toda la Unión Europea. Por encima del gobierno y junto con el sector privado se crean las infraestructuras sobre las cuales se produce el comercio, y el comercio, entre otras cosas, nos da moda, se produce la moda. Y cuando hablamos de moda hablamos de qué, estilo de vida, de lo moderno, de si ahora se lleva un estilo de vida más saludable, si no, etc. Bien, ese es el cuadro donde explicaría todas las civilizaciones. Pero es fundamental entender una cosa, y una vez que se entiende y que se aprende, podremos entender por qué el cambio es tan brutal. Cuando yo reflexionaba sobre este cuadro, que yo lo conozco por primera vez en el año 2001, yo lo que me doy cuenta es que falta la tecnología. ¿Dónde están las tecnologías de la información? Eso ha llegado. Y las tecnologías no es una infraestructura que se sitúe aquí arriba. La infraestructura es mucho más profundo y es un híbrido entre la naturaleza y la cultura. Por eso es tan radicalmente diferente. ¿Por qué creéis que estamos hablando hoy en día de geoingeniería? ¿Sabéis lo que es la geoingeniería? La geoingeniería es todo tipo de herramientas y de procesos que lleva a cabo el hombre con el intento de modificar la faz de la Tierra. Ahora mismo hay proyectos para el año 2020, 2030, 2040 que están proyectados, donde lo que implica, por ejemplo, es grandes capturas de CO2 por parte de que hay en la atmósfera. ¿Por qué creéis que estamos hablando de biogenética? Y estamos hablando del hombre aumentado y estamos hablando de inmortalidad. Estamos hablando de eso por una razón específica, porque tenemos la tecnología que lo permite. Y si lo permite, fijaros si va a cambiar todas las capas que hay arriba. Si somos capaces de simplemente, porque somos capaces de moldear nuestro cuerpo para que escuchemos mucho mejor de lo que hoy en día podemos escuchar de fábrica, digamos, ¿afectará nuestra cultura? ¿Afectará nuestro gobierno? Si somos capaces de vivir 150 años, ¿va a cambiar nuestra cultura? Evidentemente. ¿Habrá abuelo? ¿Cuál es la cultura del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo? ¿Cuál es la cultura imperante que va a haber en esa época? Esto sí, hablamos de la naturaleza. ¿Por qué creéis que estamos hablando tanto últimamente el compartir, el colaborar? De eso nunca se ha hablado. Se habla ahora precisamente porque tenemos las herramientas que permiten eso. ¿Por qué hablamos del acceso frente a la propiedad? Nosotros antes, para disfrutar de algo, normalmente tenías que tener la propiedad de ello. Hoy en día no hace falta, simplemente puedes hacer un uso bajo demanda, etc. ¿Por qué creéis que estamos hablando de gobierno de democracia directa, de participaciones, de primarias? Porque tenemos las herramientas para ello. Estamos en un mundo donde tú puedes votar para echar a un tío de una casa y no puedes votar para otro tipo de cosas que tienen que ver con tu espacio y tu ámbito y tu entorno local.
Eso no es lógico. Luego habrá que plantearse cómo de factible o no es su implantación, pero lógico desde luego no es. La infraestructura, por eso hablamos de internet, wireless, telecomunicaciones. En el comercio, ¿por qué estamos hablando ahora de trueque? ¿Por qué estamos hablando de bancos de tiempo? Porque tenemos las herramientas para ello. Pues bien, bueno, y las modas, como decía, estilo de vida y modernidad. Como podéis ver, lo que estamos hablando es de un cuadro que define nuestra civilización. Y lo que hemos visto es que esa tecnología que se imbrica entre la naturaleza y la cultura afecta a todo. Y en eso no hay vuelta atrás, y eso es lo que tenemos que asumir. Y todas las fricciones que estamos viendo en muchos modelos, Uber, ¿conocéis Uber? Los taxis. ¿Por qué creéis que ocurre eso? Bueno, ¿por qué creéis que ocurre eso? Pues simplemente ocurre porque hay una posición dominante de una sobre otra. Esto ha cambiado de una manera brutal y tenemos a terceros que no quieren ver su posición dominante simplemente eliminada. Pues bien, para mí ese cuadro es el que define a partir de ahí ese cambio que vamos a tener en la sociedad, que afecta a todo. Y por eso estamos en el mayor cambio de la historia, nada de la industria. No, es que el mayor cambio desde la revolución industrial, mentira, desde la agricultura, mentira. Es el mayor cambio que ha tenido la humanidad desde el lenguaje. Y esto no es una exageración ni una hipérbole, es la realidad. Y lo antes que lo entendamos, cada uno de nosotros, lo antes nuestro esquema mental cambiará a qué injusto es esto lo que está pasando, o esto no es justo, o esto no debería ser así, que muchas de las preguntas muchas veces cuando estamos en eventos de este tipo se nos hacen a los que estamos hablando aquí, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la ética, tienen que ver si eso es posible. En el momento que tú eliminas esa parte de tu análisis y lo único que te centra en encontrar las oportunidades que tienes gracias a ese cambio, ahí es donde aparecen las oportunidades. Por eso, insisto, el mayor cambio desde la aparición del lenguaje. Y para mí, una ley física, bueno, una ley, todavía una hipótesis, está contra una teoría por parte de Ray Kurzweil, por favor, muchísimo más importante cuando se hablan de personajes históricos del siglo XXI. Si os digo Steve Jobs, bueno, lo hemos visto ahí, ¿no? Es el icono. Pues, con todo los respeto, un mojón de Cuenca entre Ray Kurzweil o Richard Stallman. Que son las personas, lo que hizo Jobs fue darnos un producto y nos dio tecnología empaquetada lo suficientemente bien para que lo utilizáramos. Y ojo, oye, tiene su valor, ¿eh? Pero realmente, quien sobre los cimientos donde él pudo construir, está una serie de señores que son desconocidos para la inmensa mayoría del público. Por ejemplo, Richard Stallman. Hace 30 años que se ha cumplido el Manifiesto New. El Manifiesto New, gracias al Manifiesto New, estamos aquí hablando de esto. Toda la playa de e-health apps que Tania ha estado enseñando, eso se produce gracias a que hay un señor hace 30 años. Pues bien, desde mi punto de vista, en esa línea está Ray Kurzweil. ¿Quién es Ray Kurzweil? Ray Kurzweil es un señor que lo que viene a constatar es que estamos en un momento donde vivimos la ley de rendimiento acelerado. ¿Qué es la ley de rendimiento acelerado? Pues básicamente dice que en muchísimas industrias se está cumpliendo que tenemos rendimientos exponenciales. Él pone una serie a través de varios libros, él tiene, al menos habrá publicado 7 o 8 libros, lo último es How to Create a Mind, cómo se crea una mente, la anterior es Transhumanismo, creo recordar que se llama, pero bueno, básicamente ahí cuando despliega su teoría lo que viene a decir es que vivimos en un mundo en constante, sobre todo las industrias que están basadas en la información y que dependen de la información, su potencia, digamos, se duplica cada año o cada 18 meses. La famosa ley de Moore, ¿os suena? Donde la capacidad de cada uno de los chips, o en este caso el precio, se va a reducir a la mitad cada 18 meses o la potencia se va a doblar cada 18 meses. Lo que está hablando al final son de exponencias, ¿vale? Pues bien, en este caso específico, él tiene a través de sus libros muchos ejemplos y este, por ejemplo, concretamente es cuál es la capacidad de computación. Fijaros que estamos teniendo ahora mismo. Aunque este cuadro es del año 99, se ha cumplido perfectamente, estamos en el 2013. Nosotros hoy en día tenemos la misma capacidad de computación que tiene el cerebro de un ratón, el mismo. Tenemos esa capacidad de computación. ¿Y qué sabemos que va a ocurrir el año que viene? ¿Sabéis lo que va a ocurrir? Que aunque no exista todavía, se va a doblar la capacidad. Y dentro de 2 años
se doblará la del año que viene y dentro de 3 años se doblará la de dentro de 2 años. Y eso es continuo. Y eso es radical, ese cambio es radical y ahora lo veremos. Señores, en el año 2011 esta foto es en Nevada y ahí está Brin, Larry, el otro, no me acuerdo cómo se llama, fundadores de Google con el coche autónomo que ya o había recorrido o iba a recorrer 200.000 millas sin fallo. Señores, en 6 años, fijaros lo que se había producido. 6 años. Me da igual si son 7 o son 8 en cuanto a fallos, si da igual. Si lo importante es que en un corto periodo de tiempo se había alcanzado esa cota tecnológica. Eso es brutal. Pero es que Elon Musk, el señor responsable, entre otras cosas, de Tesla, de los coches, dice que el 90% del tiempo sus coches en el año 2015 pueden ser conducidos de manera autónoma. Esto es ya. O sea, que no estamos hablando del año que viene, ni... Es que esto es ya. Daros cuenta cuál es el impacto que tiene eso. O sea, que es una cuestión de que la disponibilidad tecnológica se tiene. Entonces, estamos en un momento de cambios exponenciales, cambios súper rápidos, solamente en 10 años. Pero es que esto nos vamos, Podemos, fuera, o Ciudadanos, me da igual, pero Podemos es más específico. Podemos exponencial. Ha surgido, ¡pac!, en 6 meses, 5 meses. Retrata una época que nos toca vivir, independientemente a cada uno le guste Podemos o no, y cada uno tiene su opinión. Los cambios son demasiado súbitos y rápidos para los que estamos acostumbrados. Y ese es el gran cambio, ese, con todo cualquier revolución tecnológica, esa es la gran diferencia que hay. Estamos en una sociedad mucho más interconectada, pero es que ahora encima es mucho más rápido. Pues bien, encima eso que nos añade esa ley, nos contextualiza o se contextualiza con una serie de factores que hacen que el mundo al que vamos sea totalmente diferente. ¿Habéis visto esa pulsera que hay ahí? ¿Es la que está allí? Bueno, esto es lo que tenemos a la izquierda, una Raspberry. Una Raspberry es un ordenador que vale $24, ¿vale? Lo que tenemos a la derecha es un wearable, Xiaomi, Xiaomi, no sé. Esto es como esta. ¿Esta cuál es la diferencia? Esta es una Jawbone app, que lo que te hace es medir pasos. También costó a mí, me parece que fue $130 o 130 euros el... Ah, esa. Ah, pues ahí la tenemos. ¿Cuánto te costó? 15 euros. O sea que tenemos en un año, de repente aparece una pulsera que vale 15 pelotes, 15 pavos nada más, que es que no te vale más. Factor 1, afecta. Factor 2, presencia por doquier de software libre. Eso significa que la base de la tecnología no hay que desarrollarla, está a disposición de cada uno. Todo software es susceptible de ser copiado, modificado o distribuido libremente. Google existe gracias a Linux, gracias a Richard Stallman y toda la comunidad de usuarios que contribuyeron con tanto software. Factor 3, conocimiento disponible para construir y crear. Preparando la conferencia, estaba buscando una imagen y de repente me fui a Google Images y lo que hice fue buscar number of publications per year, porque lo que intentaba era demostrar cómo el conocimiento es creciente. El problema es que cada vez que buscaba cada uno de estos gráficos, fijaros que todas, ¿a que son todas exponenciales? Pues son de diferentes búsquedas, da igual. Era en diabetes, era en dentista, era en estómago, cerebro, daba igual. Todas las imágenes son exponenciales. Claro, la importancia que tiene, eso es una constatación de eso que dice Kurzweil, que es evidente. 4, tecnología interoperable. Antes Tania lo apuntaba. La interoperabilidad en la tecnología es fundamental. Existe una cosa que se llama las APIs. ¿Quién no está relacionado con el concepto API? No agente de la propiedad inmobiliaria, evidentemente, sino con API de tecnología. ¿Quién no está relacionado? Por favor, que levante la mano. ¿Solamente 2? ¿Podéis disertar el resto sobre la API? Es que para mí la API es uno de los cimientos de todo esto que estamos hablando. Es para dedicar más o menos tiempo. Si estáis 2, luego lo explico a vosotros. O sea, el resto todo el mundo sabe de API. Ok. Vale, pues aquí os dejo que las API al final lo que son, las API de salud, y simplifico mucho, es alguien que te está dando funcionalidades y que tú no tienes que desarrollar. Tú puedes generar la aplicación que tú quieras porque tiene alguien que, si tú te conectas con una serie de reglas o con una serie de instrucciones, te va a devolver una serie de inputs. En este caso hay 150 APIs de salud.
150, ¿eh? Que tú te puedes conectar a ella y que te van a devolver datos más que interesantes. Pues eso es otro factor que hay que tener en cuenta para decidir y definir cuál es el tipo de sociedad donde nos encontramos ahora. Factor 5, todo empieza a estar conectado. Bueno, la Internet de las cosas, por doquier, todo va a estar conectado, absolutamente todo. Y eso tiene bastantes implicaciones para la salud. Tecnología de recopilación de datos ubicua, eso es una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra empresa, en Intellify, que estamos constantemente monitorizando pues, número de dispositivos que pasan por un entorno. 7, cada vez hay más datos. Este es un dato no constatado, pero bueno, podríamos pensar, y con el gráfico que hemos visto antes de las imágenes, que puede ser bastante cierto. Había un estudio, decía de IBM, pero insisto, no aparece la fuente y el origen de dónde está el cálculo de esos datos, que el 90% de los datos creados se han creado en los últimos 2 años. Exponencial, de nuevo, los datos. O sea, el acceso a ese Big Data, y por eso, gracias a que se tienen datos, se habla de Big Data, lo que nos encontramos ahí que es que tenemos cada vez más datos que podemos convertir en información que posteriormente se transforma en conocimiento para llegar, por último, a la sabiduría, los tenemos a nuestra disposición, especialmente en el ámbito de la salud, y los vamos a tener. Factor 8, siempre estamos conectados. Aunque no lo pongo, estas son las pastillas Proteus, estas te las tomas, te pones un parche en la barriga y es capaz, la pastillita que te has tomado, de monitorizar qué pastillas te tomas y además de mandarte esa información vía radio al móvil. Eso significa que estamos conectados, que estás conectado. Proteus, desde el año 2012 aprobado por la FDA americana. O esto, ¿sabéis lo que es eso? Eso es un marcapaso. El primer marcapaso de la historia era un viaje de... Pues era la misma diferencia de tamaño posiblemente porque ahí también se da la ley de rendimiento acelerado, el mismo tamaño que los mainframes a los smartphones. Pues lo mismo, la misma proporción. Es ley de rendimiento acelerado. Por eso es tan importante entenderla y asumirla y ser capaz de anticiparte en tu sector para ello. Pues bien, afecta esto a todas las industrias, a todos los sectores y evidentemente la salud no es diferente. Pero con la salud tiene más implicaciones que en otras. Este marco conceptual que yo vengo trabajando desde hace muchos años y aquí yo he venido identificando desde hace ya más de 10 una serie de tendencias que nos afectaban, ¿vale? Pero especialmente voy a hablar de 6, 7 de ellas mencionaré. Aunque a todas las afecta, creo que es más importante y con el tiempo que tenemos, pues hablaros de unas cuantas. Lo primero, a las que afecta más que a ninguna otra es a la salud. ¿Por qué? Joder, la esperanza de vida ha pasado de 40 años en el año 1900 a 80 en el año 2015. Ojo, esto también tiene un matiz. Porque esto no significa que en el año 1900 una persona cuando nacía, la media iba a vivir 40 años nada más. No. Lo que ocurría es que había muchas defunciones de bebés. Entonces, como había muchas, eso hace que la media aritmética fuera a los 40 años. La mediana posiblemente se encontrara más en los 65 aproximadamente. Pero independientemente de eso, lo que tenemos claro es que la inmortalidad, o sea, la esperanza de vida se ha ido incrementando. Y eso sí que es clave para entender, fijaros si estamos en un mundo totalmente diferente en la historia de la humanidad. Nosotros nuestra memoria es muy a corto plazo. Aunque tenemos aquí, el mayor de nosotros que tendrá 60 años aquí ahora mismo. Hoy en día el mayor de la persona en la humanidad que tendrá 120 años. Pero tenemos muy poca memoria. Pero, coño, la historia de la humanidad tiene millones de años. Pues fijaros por qué en este momento hemos pegado el salto cualitativo más importante de la humanidad. ¿Qué es la salud? Y ahí es donde yo empiezo y os digo, esa es la aproximación que yo tengo cuando yo no vengo del ámbito de la salud ni de la sanidad, ni por mi padre ni por mi abuelo, pero sí me voy al análisis. Yo me voy a la definición de salud y te dice que al final un estado de bienestar, de equilibrio, que puede ser visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. Cuando hablan de nivel objetivo es a mí lo que me interesa, porque cuando se habla de objetividad estamos hablando de datos, estamos hablando de realidades que puedes de alguna manera captar y medir para comparar. El término salud, y por eso está subrayado, se contrapone al de enfermedad. Y ese es el objeto especial de la medicina. Al final la enfermedad que no está bueno, ¿vale? ¿Qué factores afectan a la salud? Pues te afecta la biología humana, el ambiente doméstico, forma de vida saludable, etc. Y esto además es una definición, lo comentamos en la comida del año 71, creo recordar, además un congreso en Canadá.
Bueno, esos son los factores que afectan a la salud. Claro, yo me pongo a leer sobre salud y digo, bueno, y aquí los diagnósticos y la enfermedad, porque eso está muy bien, pero la biología lo podemos poner en datos, el ambiente lo podemos poner en datos. ¿Qué podemos medir de una manera objetiva para que podamos comparar? Y ahí me fui a la definición de Wikipedia de diagnóstico. El diagnóstico al final es la fase que tiene. Hay dos partes en el trabajo de un médico. Por una parte, identificar cuál es el problema que tiene ese señor, y la segunda parte, intentar prescribir algo para que solvente el problema de ese señor. Vamos a esperarnos en la primera parte, lo que es el diagnóstico. El diagnóstico te dice, el diagnóstico hay que hacerlo basado en la anamnesis. ¿Anamnesis o anamnesis? Anamnesis. Demuestro que no tengo ni idea. Pero esa anamnesis, 1, signos que son objetivables, 3 síntomas que son sensaciones y lo que es la exploración física. Dicen que esas son las herramientas que utilizan los médicos en términos generales para diagnosticar algo. ¿Cuál es el problema que tiene alguien? Vamos a pararnos a analizar una por una. La anamnesis, al final, y que me corrijan los entendidos, los que sois profesionales, es las técnicas que utilizan los médicos para preguntarle al paciente en qué entorno está viviendo, cuáles son los factores que le afectan, hereditarios, etcétera, para ver en qué mundo se vive. Los signos son cuestiones puntuales como temperatura, si ha ingerido calorías, datos que son específicos. Los síntomas, estamos hablando de una náusea, me duele la cabeza, eso lo pueden medir. Se utiliza una escala, por ejemplo, para el dolor, se llama IVA, de cuál es el dolor, pero una cosa subjetiva, porque tiene que ver con el individuo. Por último, la exploración física. Los que tengáis médicos lo veréis. Cuando le tocan al niño así para ver si tienen algo en la barriga, eso es la exploración física. Esas son las herramientas que utilizan los médicos. Vale, ahora yo lo que me pregunto, bueno, y preparando la charla, encontré este paper bastante interesante sobre cuál es la aproximación que tienen, la quería compartir con vosotros, cuál es la aproximación que tienen los médicos que son noveles contra los médicos o con respecto a los médicos que tienen mucha más experiencia. Los que tienen el ojo clínico, ¿sabéis lo que hacen? Que nada más ve a un paciente, por ese ojo clínico reconocen rápidamente un patrón y la inmensa mayoría de las veces dicen, tiene esto, esto, esto y esto es la prescripción médica que hay que llevar a cabo. Los que son más noveles directamente no son capaces de identificar una serie de patrones y tienen que seguir haciendo unas pruebas analíticas como tal. Tienen que ir más al libro, ¿vale? El inexperto frente al ojo clínico. Pues bien, así ha sido la medicina grosso modo durante toda la historia. ¿Cuántos años lleva siendo así? ¿Toda la vida? En los últimos años se han tenido pues, nuevas técnicas, se ha sabido que la higiene, la importancia de la higiene en los últimos 500, 600 años, etcétera, o una serie de técnicas, herramientas, pero concretamente la medicina no ha avanzado mucho. Pero claro, nos encontramos de repente con la llegada de las tecnologías de la información y eso ya no es tanto así. Y ahora lo explicaré. Porque me gustaría hacer hincapié que muchas veces cuando hablamos, una de las cosas que no se habla nunca del papel y del rol de los médicos es los sesgos cognitivos que tienen ellos a la hora de diagnosticar algo. Esto, de ese paper, sesgos cognitivos y errores en el diagnóstico médico, hay, fijados, hasta 10 sesgos que normalmente un médico puede incurrir a la hora de diagnosticar. ¿Por qué? Porque un médico es una persona y una persona se puede equivocar perfectamente. Insisto, es más que interesante el paper ese donde de manera profusa te hablan de los errores que incurren normalmente los médicos a la hora de diagnosticar. Pues bien, tampoco nos damos cuenta que esos errores, el tanto por ciento de errores que les lleva a los diagnósticos. Por ejemplo, y simplemente haciendo una búsqueda tan científica como poco científica como Google busca en titulares de noticias. 1 de cada 4 diagnósticos de hiperactividad es erróneo, 4 de 10 diagnósticos de Alzheimer son erróneos y el último no es de un titular, es de un paper en Estados Unidos que calcula que el índice de error en los diagnósticos se sitúa del 10 al 15%. Claro, lo que estamos hablando. Es decir, el estado actual de la medicina es que tú vas a un humano, te identifica una cosa, te identifica una serie de patologías que puedes tener, pero como poco, del 10 al 15% se equivoca. Y lo tenemos asumido, eso sin ningún problema. Te podrás ir al juez, intentará pues, lucharlo eso en un juicio, especialmente allí en Estados Unidos, pero la realidad es que tenemos que asumir que del 10 al 15% de los diagnósticos que hoy en día los médicos ofrecen son erróneos. Y a partir de ahí tenemos que analizar, pero no olvidemos esa cifra. ¿Ok?
¿Cuál es el estado del arte hoy en día en la tecnología? Porque hemos hecho ya el planteamiento global. Vale, esa es la medicina, este es el contexto de la tecnología. Muy bien, pero ¿qué nos quiere decir? Pues lo que os quiero decir es que ocurre si hemos hablado de la anamnesis. Ahí os dejo a Cube Sensor. Esos cubitos los vas dejando en cualquier sitio de tu casa y lo que te va monitorizando es eso que te pregunta el médico. ¿Hay ruido en su casa? ¿Hay luminosidad? ¿Cuántas personas entran en su casa? ¿Entran diferentes? Eso te lo está monitorizando ese tipo de cubo. Eso no te vale nada. Este otro, este es de GE, General Electric. Y lo que te hace es lo mismo. Lo que intenta es introducir patrones. Lo que hace es, con tecnología, intenta identificar patrones de movimiento, que eso es lo que hace la anamnesis, con la gran diferencia es que el cacharro ese no tiene sesgos cognitivos del paciente. Si el médico me pregunta, ¿usted anda? Joder, pues yo ando mucho. Bueno, pues, o no. ¿Tienes pulsera? Esos datos les podrás dar. No, ¿usted qué antecedentes tiene? Yo no tengo antecedentes, les puede llevar 23andMe. ¿23andMe qué es? Es un análisis genético, te vale 100 euros, $99, perdón, o 99 euros. Lo que hace básicamente es que tú les mandas una muestra salival y por $99 lo que te están dando es tu perfil genético. Eso no hay, eso qué herramienta, qué médico empata con eso, no hay nadie. Luego lo tendrá que interpretar, eso es otra cosa. Pero el dato específico, las herramientas te los van a dar infinitamente mejor y mucho más rápido. O esto, lo que os decía de los signos. Eso es andando. Yo un día que andé mucho. No iba a poner el que ande menos. Pero eso es un ejemplo específico, no hay error a la malinterpretación. Pero ¿qué hablamos? Sí, ahora de repente os pongo... Sí. Joder, aquí Espera, sí que me tengo que ir. Además, esta parte no interesa. Mira, se escucha, ¿no? Bueno, más o menos se interesa, pero vamos, os lo pongo en contexto. En el año 2012 hay una serie de señores que crean la Singularity University, perdón, en el año 2009. Y ahí os dejo que el que esté interesado que busque. La Singularity University lo que trata es básicamente de intentar abordar los grandes problemas de la humanidad e intentar solventarlos. Gente extremadamente brillante que quiere solventarlos. Pues bien, lo que hacen estos señores, crean un órgano aparte que es los X-Prices. Lo que hacen es que dan mucho dinero, en este caso 10 millones de dólares, daban a un tipo que fuera capaz en el año 2015 de detectar más de enfermedades con dispositivos móviles. Año 2012. Ellos ponen el precio. En diciembre del año 2014 dieron los 10 equipos que estaban en la final. Pues lo que vais a ver aquí ahora es uno de los equipos finalistas. Esto es real, lo que vamos a ver. Putting into our sample consumable so that we can actually measure many different parameters in that small drop of blood. Es una cuestión del siglo XX. Gran parte de cosas que se va a vivir. Fijaros. So here's how the technology works. The sample is introduced into the sample consumable with their instruments and other reagents for performing the test. The sample is then mixed in our proprietary spiral vortex or micromixer, which prepares the sample for laser-based analysis. The samples then are streamed in a one-by-one manner through a laser beam that allows us to read out the fluorescence intensity, which is directly proportional to the cell type and also the nature of the analytes that's in the solution. Our entry has a vital signs strap that allows for continuous monitoring and logging of data for 72 hours. All the core and elective conditions are diagnosed by a hardware called the R-Health X1. There's a user-intuitive tablet that interfaces with the user in compartments for holding peripherals and consumables for each one of the tests. There is a graphical user interface called CHAS that allows us to perform
and guide the user in being able to obtain their own medical information. This information is presented in a user-intuitive manner and also allows the performance of autonomous diagnosis. So ultimately, what we've done is we've leveraged sort of this background in this Our Health project and basically translated some of the know-how and expertise into developing our entry for the Our Health X1 product that will be entered into the Tricorder competition. Perdón. Bueno, voy a pasar, hay otro, cualquier proyecto ahora mismo finalista, de tanto nivel, hay aproximaciones conceptuales, porque lo que es 4 o 5 van a llegar a mi habilidad comercial brutal. Ya. Estamos hablando de síntomas, ¿vale? Ajá. Estábamos hablando de los síntomas que son subjetivos, la náusea, dolor de cabeza. Esa visualización es real, eso da un mes. Eso es real. Estamos llegando a esa profundidad, del cerebro. ¿Qué crees? ¿Que una náusea no es objetivable ahí? Pues claro que sí. Una náusea es una sensación que tendrá en el cerebro y nada, lo único que encontrar es la coña exacto donde se vive. Habrá que encontrarlo. Y sí, la interpretación es otra cosa, pero la medición es otra. Entonces, futuro a medio plazo, claro. Este es otro y también pasó. Pero esto es interesante porque esto estamos hablando del año 2011. ¿Quién conoce Watson? Levantad la mano sin miedo, por favor. Y el resto de esta insanidad no lo conocéis. Fijaros la oportunidad de gente que viene por encima, que estamos delante vuestra, que conozca esas oportunidades que vosotros no las conozcáis. La oportunidad vuestra de mucha gente que os dedicáis al sector sanitario no está en el conocimiento de una enfermedad o leer más o menos. Eso te lo va a dar una máquina. No está en aprovechar esa oportunidad. Por eso es importante entender Watson. En el año 2011, Watson what may prove to be an historic competition, an exhibition match pitting an IBM computer system against the two most celebrated and successful players in Japanese. Gentlemen, this is Watson. After 2 days of competition, the computer is well ahead. Proving smarter than man. Porque joder, que convencido todo que ganaba la máquina. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo preguntas. Ganó la máquina y por mucho. Como no podía ser de otra manera. Ya hace un montón cuando tienes que prescribir una cosa. Identificar. Con seguro vaya a estar todo decir. ¿Quién me prescribe? ¿Y vaya a decir con la máquina? Yo sí. Yo sé que muchos no. Yo sí. Pero bueno. Toma. Bueno. Este sería y seguiría la manera de cómo funciona, pero no voy a entrar en una profundidad. Lo que sí para mí es importante es esa frase que es el Machine Learning. El Machine Learning es el mecanismo que se utiliza en lo que es inteligencia artificial para recopilar conocimiento y crearlo. Pues el Machine Learning es igual que al ojo clínico, elevado a n. Esto que dicen los médicos. Cuando yo le digo a mi padre, voy a hablar de salud, y me dice, ¿tú de qué vas a hablar de salud? ¿Y tú qué sabes? Digo, no, pues hablo de esto. Y me dice, eso es el ojo clínico. Digo, ya, pues la máquina es el ojo clínico elevado a n. Y lo entiende. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto queda? 3 minutos. Bah. En 3 minutos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿O en qué nos podríamos centrar? Bueno, voy a intentar dar 2 ideas. Primero, la más importante, el rechazo al cambio que va a haber en el sector. Y eso, los que estáis dentro del sector salud,
nuestro futuro como sistema sanitario no es tanto, y aquí tengo una frase que lo pongo, no es tanto si público como privado, y ahí se lo dejo a... Para mí, y lo que significa en el año 2030, esto ya no va a ser, la pregunta no va a ser si esto tiene la sanidad, si tiene que ser pública o privada, no. La pregunta a contestar es si la salud ya es una responsabilidad individual o se la traspasamos al Estado. Cuando nosotros tenemos dispositivos de ese tipo, cuando estamos hablando de ley de rendimiento decreciente y podemos tener dispositivos, yo ahí no he puesto un vídeo de un dispositivo que te hace cosas similares al vídeo que he puesto por 30 euros va a costar en el año 2024, 30 pavos, ¿eh? ¿Cuánto le cuesta a la sanidad? Joder, si estamos pagando un huevo que nos dé un cacharro a cada familia, ¿y ahora qué nos pasa a nosotros la responsabilidad? ¿Estamos dispuestos a asumirlo eso como sociedad? La sociedad no quiere esa responsabilidad, esa es la vergüenza para muchos de nosotros, de los peers con los que nos juntamos, es decir, oiga usted, yo quiero la sanidad y yo quiero encargarme de ello, al menos una parte. Si el Estado trasladara esa parte de responsabilidad individual a las personas, ¿cuánto bajarían nuestros costes sanitarios? ¿Cómo se reinventaría el modelo entero de arriba abajo? El médico no es una cuestión, yo no quiero un médico que me prescriba, quiero un médico que me acompañe, el que me prescribe es la máquina. Si la máquina es más mejor que tú, seguro, en el 99% de los casos. Por eso, vamos hacia un mundo muy diferente, lo que hablan de las 5P de la medicina, personalizada, prescriptiva, que es capaz de predecir, etcétera. Pero que para mí, uno de los problemas vamos a tener, y antes lo apuntaba, el problema al cambio del comportamiento, porque es muy complejo. Tenemos muchas oportunidades y aquí, los que estáis aquí, ahí es donde tenéis que ver, saber entender cuál es el escenario de salud al que nos enfrentamos, al que vamos, las oportunidades que hay y ser capaces de verlo. Os dejo aquí este cuadro, apuntarlo si queréis. Esto se llama cuadro de tecnologías emergentes de Gartner, ¿vale? Donde aparece básicamente cuáles son aquellas tecnologías que van a tener futuro, o bien de 2 a 5 años, de 5 a 10 o de más de 10. Y ahí tenemos Bioacoustic Sensing, Human Augmentation, etc. Es decir, viene una revolución en la medicina, lo estamos viendo, pero en paralelo hay cosas que se pueden ir haciendo ya, siempre y cuando entendamos que la sanidad a la que vamos es la que queremos ir. Y desde mi punto de vista es la que va a garantizar la universalidad y la sostenibilidad. Andar en vericuetos si es público o privada, desde mi punto de vista, es no entender de cuál es el problema de la sanidad en el siglo XXI, el mío. ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos, la salud, una ciencia de la información, por mucho que tengamos Watson, nada es ni será perfecto, que las máquinas entren no significa que el diagnóstico vaya a ser perfecto, lo que sí asumimos mucho que va a ser más perfecto que el del humano de aquí al año. Y nada, que gracias, ahí tenéis mis datos de contacto por si os interesa algo. ¿Vale? Bueno, me ha gustado mucho la ponencia, ¿vale? Yo también soy, digamos, llevo varios años chocándome con la implantación de la tecnología en el mundo sanitario, ¿vale? Y solo porque me gustaría comentar que hay muchísimos más jugadores, ¿vale? Que tienen un papel aquí muy fuerte. Y es que yo creo que en el autodiagnóstico sí que podemos llegar un poco a ese camino, pero tenemos una barrera muy... Bueno, todavía hay muchas barreras legales. Por ejemplo, ya hay muchos sistemas automáticos que está demostrado que diagnostican mejor que los médicos, pero legislativamente está prohibido que un software, por ejemplo, diagnostique, ¿vale? Puede decir pues, un dato muy objetivo que cuando un médico lo interpreta, prácticamente le estás dando al médico el diagnóstico, pero al final tiene que haber un médico que diagnostique, ¿vale? Esa es una barrera que caerá tarde o temprano. Pero hay más barreras, por ejemplo, con todo el lobby farmacéutico. Ahora, una barrera muy grande para la incorporación de la tecnología es que está muy bien hablar de detección precoz, pero si tú detectas precozmente, tienes una avalancha de personas pidiendo medicamentos. Tenemos ahora el caso de la hepatitis, por ejemplo, que no es por una detección precoz, pero bueno, que en temas de ojo, por ejemplo, que es donde me estuve viendo últimamente, también hay una cosa muy parecida, ¿vale? Que hay un medicamento, pero que es extremadamente caro,
Tú puedes detectar precoz, pues hay sistemas que se pueden incluso implantar en todas las ópticas, o incluso mi visión es que haya como una especie de fotomatón que te haga una evaluación de ojo, que lo podrías tener en todas las estaciones de metro, por ejemplo, ¿vale? Y tu salud ocular mejoraría mucho. Pero en un punto te enfrentas con que estás en un mundo que no cumple ni la ley de Moore ni la ley de crecimiento exponenciales, o a día de hoy es muy reacio a eso. Bueno, Entonces, ahí hablaríamos de la medicina personalizada. Precisamente, una de las empresas estaba ahí que se llama In Silicon Medical, me parece. Lo que trata es precisamente, tú dices, bueno, el mundo no es así, el mundo no funciona como Moore. Al 99% no, pero el 1% que tiene dinero, que tiene la pasión por eso, sí podrá, le dará igual la legislación. Va a entrar a decidirme si me tomo el movimiento que hay, Patients Like Me en Estados Unidos, lo que dicen, oye, yo quiero ser conejillo de India, de todo lo que hay. Que hay un gran movimiento. Se conseguirá o no. Y aquí muchas veces cuando decimos, no, los revolucionarios tal, joder, esto nadie está hablando y esto es vital para nosotros y estamos a 10 años. Y tú te escuchas los debates electorales y de políticos y tú escuchas a alguien hablar de salud. De salud a lo sumo es lo de privado y lo público. Oiga usted que estamos en otro estadio.